Meterse en el punk rock acá en Costa Rica es un toque difícil por el hecho de que la gente no le da chance a las cosas nuevas. No se da ese chance de que una banda nueva tenga exposición. Más bien la gente como que se encierra. Este, a pesar de que es difícil y todo, nosotros tuvimos la ventaja de que Charlie y José ya tuvieron proyectos antes, entonces ya ellos por cierto lado conocían, se dieron a conocer. Y Chuck Jones ha sido, bueno, ha sido una cosa muy diferente. Para mí es un punk refrescante a lo que es el punk rock tico. Y nosotros tocamos música desde que somos casi que adolescentes, mae. Por lo menos en mi caso, mae, yo hago punk desde que tengo 15 años, mae. Tenía una banda por allá en el 2000 que se llamaba Desasosiego Civil, mae. Y la idea en ese momento era más que todo música de protesta, música contrasistema, mae. Ideales muy políticos, mae. Sexo, amor y rock and roll, un despiche, mae. Y digamos, conforme pasan los años, mae, la vida cambia también, mae. La vida cambia, mae, y como que hemos tenido proyectos que han sido el reflejo de esas etapas de la vida, mae. Es lo que nos ha impulsado a nosotros a crear esta banda casualmente. No porque vayamos a hacer una banda específicamente de criterio de conciencia social, porque cualquiera que ha escuchado Chuck y escucha las estupideces que decimos sabe que eso no es cierto, porque el disco es muy juvenil y muy introspectivo. La vara nos agarró un poco más rocos, mae, y la idea de esta banda básicamente es divertirnos, mae, hacer lo que nos gusta, mae, recordar esas épocas de despiches y todas esas varas, pero que definitivamente ya no se acoplan a la vida que tenemos hoy en día, mae. El punk está muy vinculado a, mae, soy rudo, soy el mejor, soy, mae, un badass, mae, y no, mae, nosotros tenemos Marinera, de que Marinera habla de una primera salida con una chica. Mae, Marinera es una pieza que a la gente le agrada mucho y de ahí es una de las cosas que nosotros estamos tratando de incursionar, mae, para eliminar un poco ese pensamiento de que el punk es esa vara, mae, que soy lo más duro, lo más rudo, lo más... Usted puede escuchar las canciones, mae, no tiene como una identidad política, mae, no tiene como una identidad de protesta X cosas, sino simplemente, mae, son canciones de vivencias que hemos tenido nosotros, mae, que hablan desde la amistad, del amor, mae, la compasión, mae, el progreso, las adicciones, mae. El disco lo hicimos así porque si usted no se siente bien con usted mismo, ¿cómo va a hacer usted para generar un criterio correcto hacia lo que va a hacer usted en torno a su sociedad? Entonces, esa introspección es para hacernos sentir bien con nosotros mismos. Siempre en esto, siempre lo he visto como si voy a formar parte de un proyecto, es porque yo considero que la gente que va a estar en ese proyecto son compas. Porque también hay muchas bandas, hay muchos proyectos, pero para mí lo importante en todas las que he estado tiene que ver de por medio un algo más. Es eso, es formar parte de una hermandad como tal en la banda. No es como para generar dinero, no es como para pensar vivir de esto. Y esta música es lo que nos hace feliz. Esta música es lo que nos saca del cajón del diario vivir. A pesar de que algunos disfrutan su trabajo, tal vez otros no lo disfrutan de la misma manera. Yo vivo mi carrera y
y la banda y la música de la misma manera, es un 50 y 50, me gusta por igual, pero hay mucha gente que no lo vive así. Entonces como que quisimos hacer algo real, ¿verdad? Algo verdadero para que la gente pudiera atesorar eso y que dijeran, puta madre, es como música más madura, ¿verdad? Aunque este disco es muy juvenil, como lo decía José, ma, en otras ocasiones, ma, es el reflejo de esas épocas, pero con más rockos ya, ¿verdad? La rebeldía encima en el punk no puede dejar de existir, mae. O sea, el punk por sí solo es rebelde, mae. Pero, mae, siento que la rebeldía ramifica en muchas áreas, mae. ¿Verdad? No simplemente es andar despichando chantes, mae, drogando, siendo un despiche, mae, y anti todo, mae, ¿me entiende? Como le digo, esas varas son las etapas de las vidas, mae. Sino que es una rebeldía de conciencia, de saber qué es bueno y saber qué es malo y generarse su propio criterio sobre ese tipo de cosas. Bueno, y sobre todo en general, porque ahora estamos acostumbrados de que lo que nos digan que es correcto es realmente lo correcto, pero nunca lo cuestionamos, inclusive con las cosas que también han cambiado. Esa hora de que vamos a la asamblea y con pañuelos en la cara y anarquía y ma, esa no es la idea del punk. El punk, ma, es como un sentimiento, es una manera de pensar. De si vos querés andar con el mohawk arriba, bien por vos. Si vos querés andar pelón, también bien por vos. Pero ma, para mí, el punk no es esa vara de andar haciendo maldades o andar haciendo despiches. Más bien es ma, expresarse. Ya no queremos perder el tiempo, ma, en hacer música solo por hacer, ma, y no preocuparnos por hacer algo bueno, sino que definitivamente queremos hacer algo profesional con Chuck Jones, ma. Y a sacar esa vara de que el punk tiene que ser una destrucción total, ma, sino que tiene que ser música inteligente también, ma, y música que ponga a pensar y crear conciencia, ma. Yeah!